Colombia tiene su propio Hitler y aún camina entre nosotros. Álvaro Uribe Vélez, con una amplia trayectoria en cargos públicos, llegó a la presidencia de Colombia en el año 2002. Para ese momento el país vivía momentos muy agudos respecto a la violencia. Muchos territorios estaban copados por las guerrillas de las FARC y por otros grupos armados al margen de la ley, muchos de ellos alzados en armas debido a las condiciones en las que se vivía en Colombia y a las injusticias promovidas por el Estado. La historia la conocemos y sabemos que el curso se desvió, que empezaron a torturar, a secuestrar, a reclutar y a masacrar comunidades enteras. Por eso Álvaro Uribe vino a vender la seguridad democrática, una política de Estado que pretendía salvar a Colombia de toda esta violencia que la estaba azotando, pero que terminó siendo el peor periodo de violencia de la historia en Colombia. La vaina empieza porque empresarios crearon grupos de autodefensa para poder hacerle frente a este grupo de guerrillas que extorsionaban. Pero esto escaló a punto de convertir en enemigo a todo aquel que fuera en contra de sus intereses, no solamente económicos, sino también ideológicos, convirtiendo en objetivo militar a mujeres lideresas, indígenas, homosexuales y todo aquel que representara una incomodidad para estos grupos autodefensas. Luego pasó a las fronteras civiles y se articuló con las Fuerzas Armadas de Colombia. Según las confesiones de la JEP, el Ejército Nacional entrenaba a los grupos de autodefensas ya consolidados para poder desarrollar técnicas de combate y operativos complejos, llegando incluso a recibir dotación por parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, que el monopolio de las armas que sostiene el Estado en sus fuerzas militares fueron entregadas también a grupos de autodefensas. Así es, en Colombia también vivimos un holocausto. La política de seguridad democrática entonces también llegó a las filas del ejército, convirtiéndose en resultados carrotancadas de sangre y llevando a miles de inocentes a disfrazarse de guerrilleros para ser presentados como bajas en combate. Las investigaciones afirman que por lo menos 10.000 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, la población no solamente tenía que enfrentar a grupos guerrilleros, a grupos de autodefensa, sino que también al Ejército Nacional, que con promesas de trabajo se llevaba a muchachos de diferentes poblaciones y los hacía pasar por guerrilleros para poder tener permisos y para poder tener beneficios dentro de las filas del ejército. La violencia se convirtió en una estrategia sistemática, promovida y sostenida por el Estado. En cabeza del líder político del momento, Álvaro Uribe Vélez, generales, comandantes de brigadas, batallones, esto fue una vaina institucional, tal como en la Alemania de Adolfo Hitler, que además se sostuvo con dineros de grupos económicos muy poderosos y se legitimó en diferentes medios de comunicación. El paramilitarismo se sentaba codo a codo con los congresistas de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las coincidencias son de verdad espeluznantes. Hoy, en Juan Frío, en Villa del Rosario, norte de Santander, que tiene frontera con Venezuela, están excavando hornos crematorios que fueron utilizados por las autodefensas, en donde se incineraron por lo menos a 500 personas. Esas edificaciones de ladrillo donde antes las personas iban a calentar el suero de caña para ser convertido en panela y otros productos, siguió siendo utilizado como centro de tortura, como centro de desaparición y como hornos para quemar cuerpos. La gente del pueblo recuerda que tenían que orillar decenas de cuerpos para poder seguir su camino, que los paramilitares iban y contaban en diferentes lugares del pueblo todo lo que pasaba en esos hornos crematorios. Estos hornos fueron hallados gracias a las declaraciones de Salvatore Mancuso, el máximo jefe de las autodefensas en Colombia, que se paseaba por el Congreso, que era amigo de diferentes políticos de Colombia, que fue entrenado por la Fuerza Aérea Colombiana y respaldado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según sus declaraciones. Un hallazgo del que ningún medio tradicional está hablando, porque esos mismos medios se encargaron de legitimar la acción violenta promovida por el Estado contra la comunidad colombiana. Un hecho dolorosísimo que en honor a la verdad, a la memoria y a todas las vidas que se perdieron, debemos seguir hablando.